Hola, muy buenas tardes a todos. Rector, con su permiso, alcalde, vicepresidente de la Junta de Castilla y León, consejero de Cultura y Turismo. Quiero saludar también al resto de las autoridades que nos acompañan, a todos los miembros de la comunidad universitaria. Como no, saludo muy especialmente a la familia de Miguel de Unamuno y a todos ustedes. Señores, señoras, muchísimas gracias por su presencia y bienvenidos. Bienvenidos a este acto. Un año más, la Universidad de Salamanca quiere conmemorar lo ocurrido, lo que sucedió aquí, en este Paraninfo, en este lugar, hace ya 83 años, un 12 de octubre de 1936. Y hoy, en la víspera de esa efeméride, vamos a recuperar ese instante, ese momento que ha logrado trascender y superar al paso del tiempo. Quizá porque lo que aquí se vivió fue mucho más que una histórica pelea verbal entre el entonces rector, Miguel de Unamuno, y Millán Astray. Quizá también porque ese episodio, ese capítulo de nuestra historia, de la historia, ha de alguna forma inspirado y lo sigue haciendo el mejor espíritu y los auténticos valores de esta institución académica. Hoy lo vamos a recordar y lo vamos a hacer a través de la palabra y de la dramatización Vencer y convencer, textos en vida de Miguel de Unamuno. Una representación que correrá a cargo, como saben, de José Luis Gómez, a quien veremos en unos instantes, actor, director de escena, creador también del espectáculo que lleva por título Unamuno, venceréis, pero no convenceréis. Una persona ya estrechamente vinculada a esta casa académico también de la RAE. Pero además en este acto y en esta víspera de ese 12 de octubre también vamos a recuperar de alguna forma la huella de Miguel de Unamuno y lo vamos a hacer a través de ese inmenso legado, de ese inmenso tesoro que guardamos, que se custodia y que se gestiona desde la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca, un centro de esta institución que, como la propia figura de Unamuno, sigue estando muy vivo y que es un centro y un espacio abierto. Hablaremos con su directora, con Ana Chaguaceda. Ella nos descubrirá los proyectos pendientes y esa actividad constante que se lleva a cabo desde este espacio. Pero nos van a permitir también que presentemos y que compartamos con todos ustedes un vídeo realizado por la propia universidad, desde el Servicio de Producción Digital y, por supuesto, con la colaboración y la guía de la Casa Museo Unamuno. Un contenido que enriquecerá, sin duda alguna, a partir de este momento, la visita de todos aquellos que se acerquen por este centro, por este espacio de la Universidad de Salamanca. Lo vemos. Casa Museo Unamuno. La Casa Museo Unamuno fue inaugurada en 1953 con la finalidad de conservar el testimonio de la vida y obra de uno de los máximos exponentes de la generación del 98, Miguel de Unamuno y Hugo. El edificio donde se encuentra ubicada fue construido en el siglo XVIII para servir como sala de claustros y como casa del rector. Unamuno había llegado a Salamanca en 1891 para ocupar la plaza de catedrático de griego en la universidad. En 1900, tras ser elegido rector, la institución le ofrece esta vivienda. Aquí encuentra un lugar mucho más amplio y cómodo, donde se traslada con su mujer, Concha Lizárraga, y sus hijos. Nuestro autor permanecerá en esta casa hasta su destitución en 1914. Aquí nacerán sus 4 últimos hijos y publicará la mayor parte de sus obras más conocidas, como Paisajes, De mi país, Poesías, Vida de Don Quijote y Sancho, Del sentimiento trágico de la vida o Niebla.
El edificio consta de 3 plantas. En la baja se encuentra la zona institucional, donde destaca la gran estancia conocida como Salón Rectoral. En la primera planta se localiza la parte museística, así como la vivienda familiar que conserva el mobiliario y objetos personales del escritor. La segunda y última planta está reservada en exclusiva a la zona de investigación, donde se halla la sala de consulta y el archivo. Antes de entrar al salón rectoral, nos encontramos ante el retrato que el pintor vasco Manuel Losada realizó a Unamuno poco después de ser nombrado rector. Esta imagen era la preferida del escritor. En ella se veía fielmente reflejado y, según sus palabras, con un cierto parecido de futuro. Una vez dentro, preside la estancia otro retrato, el que le pintó su amigo expresionista canario José Aguiar en 1935. El cuadro, a través de su simbología, sintetiza la relación del pensador con la ciudad de Salamanca. El salón daba cabida a diversos actos de acogida y protocolarios, a reuniones del claustro y, curiosamente, fue usado por el propio Unamuno como espacio de trabajo. En la actualidad se utiliza para reuniones de tipo académico, charlas, conferencias o ruedas de prensa organizadas por la Universidad de Salamanca. El museo se extiende por la primera planta del edificio. En el recibidor se desarrolla la zona expositiva y didáctica y se presentan una serie de materiales divulgativos que reflejan la trayectoria vital y profesional del pensador. Se exponen conjuntos iconográficos y artísticos de gran valor. Desde aquí se da paso a las dependencias que constituían en su época el núcleo de la casa familiar, donde incluso hoy se respira la misma atmósfera de antaño. Esta zona comprende principalmente el estudio, el dormitorio y la biblioteca. La mayor parte del mobiliario y enseres de Miguel de Unamuno y su familia están aquí custodiados. En el pasillo, una vitrina nos muestra numerosas figuras de papiroflexia, una de sus aficiones más características, donde se unen la ironía y el pensamiento unamuniano más personal. Los libros del pensador rodean las paredes del comedor familiar, la mecedora que, colocada cerca de la chimenea, el mismo Unamuno nos cuenta que usaba para disfrutar de sus hijos, haciéndoles pajaritas o escuchándolos mientras leían sus cuentos. Junto al fuego leía Quintín Durward, mi hijo. Así también yo lo leyera antaño, y así mis nietos habrán acaso de leerlo un día. Y la parra que adorna el lateral de la casa museo y a la que Unamuno dedicó este conocido poema. El sol de otoño ciernes de mi alcoba, en el ancho balcón, rectoral parra, que de zarcillos con la tierna garra prendes su hierro. Proliferan en estas estancias valiosas obras de arte. Contemplamos retratos, caricaturas, paisajes, realizados por autores de la época como Vázquez Díaz, Gallego Marquina, Darío Regoyos o Echevarría, entre otros. Incluso descubrimos obras de juventud realizadas por el mismo Unamuno que nos remiten a su afición por el dibujo y la pintura. En el estudio, su mesa de trabajo, la orla de su promoción universitaria en Madrid, cuadros y fotografías o los bastones que usaba para otra de sus distracciones preferidas: caminar. Es de noche en mi estudio, profunda soledad. Oigo el latido de mi pecho agitado. Aquí de noche, solo, este es mi estudio.
Los libros callan. Mi lámpara de aceite baña en lumbre de paz estas cuartillas. El posicionamiento político de Unamuno le llevaría en 1924 al destierro y a la separación familiar. El dormitorio conserva la maleta con la que nuestro autor regresó de su exilio francés en 1930, al caer el dictador Primo de Rivera, o el dibujo que Gregorio Prieto hizo del Cristo de Velázquez en 1915 y que regaló a Unamuno al conocer su devoción por la obra de Velázquez. Pasar de la camilla del brasero a la cama, ya el cuerpo atemperado, y gustar en abrazo a flor de cuero, un amor sin entrañas, sosegado. Unamuno acostumbraba a leer e incluso a trabajar tumbado, utilizando el atril con tablero que se ajustaba a la cama y que se ha conservado hasta nuestros días. Cuando Miguel de Unamuno fue destituido como rector en 1914, toda la familia se vio obligada a salir de esta casa y buscar un nuevo alojamiento, aunque él nunca abandonaría su íntima relación con este lugar, como muestra la donación que hizo de su biblioteca al final de su vida. La Casa Museo es hoy un importante espacio para la investigación unamuniana gracias a la decisión de los hijos del escritor de vender su archivo al Estado con la condición de que se custodiara en la Universidad de Salamanca. Esta institución ha mantenido a través del tiempo un vínculo esencial con Unamuno, conservando año tras año un patrimonio que continúa incrementándose gracias a nuevas adquisiciones, donaciones o depósitos. Desde este centro se mantiene vivo su legado y su obra a través de la organización de reuniones científicas, iniciativas editoriales y múltiples actividades de divulgación, investigación y promoción. Aquí se conserva la práctica totalidad de sus borradores, manuscritos, cartas, dibujos y fotografías. Estos fondos, unidos a la biblioteca, hacen de la Casa Museo Unamuno un referente obligado al que acudir si se quiere investigar sobre su vida y obra y recomponer el periodo que comprende el final del siglo XIX y el primer cuarto del siglo XX. Aquí os dejo mi alma, libro, hombre, mundo verdadero. Cuando víveres todo entero, soy yo, lector, que en ti vibro. Ojalá les haya gustado este vídeo, que no deja de ser pues una invitación también para conocer esta Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca. Les decía yo en la presentación que vamos a tener oportunidad de hablar unos minutos, poquito tiempo, con Ana Chaguaceda, que es la responsable directora de este centro desde 1987. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que quiero preguntarle, a ver qué impresión tiene ella, porque quizá haya todavía personas incluso de la comunidad universitaria, de la Casa de la Universidad de Salamanca, salmantinos también, que desconozcan este centro, la Casa Museo Unamuno, quizá por aquello de que lo que tenemos tan próximo, tan cercano, tan nuestro, pues a veces no se aprecia o no se valora suficientemente. ¿Es así o no? Quiero creer, Ana, que todos los salmantinos sí que saben que la Casa Museo Unamuno no está en la casa de la calle Bordadores donde muere, como nos ocurrió hace algunos años. Pero tienes razón, hay algunos miembros todavía de la comunidad universitaria que sorprendentemente desconocen que la Casa Museo Unamuno es un espacio visitable y que además es un espacio muy, muy especial. Yo creo que es culpa nuestra, tiene que ser culpa nuestra, quizás porque la propia organización de la casa nos obliga a tener siempre la puerta abierta y todos sabemos que una puerta abierta es un elemento disuasorio, pero estamos en vías de solucionarlo. La puerta hay que abrirla. Efectivamente. Ahora está, a veces el visitante se la encuentra cerrado
y eso le Le frena. frena, ¿no? Recordaba también en ese vídeo pues, el origen de esta casa museo Unamuno, 1953, en tiempos del rector Tobar. A él se debe esta iniciativa que luego pues, se ha ido ampliando, cambiando, renovando. Pero yo quiero saber, ¿cuánto tiempo vivió Unamuno en esta casa museo? Le debemos todo a Tobar, efectivamente. Previamente Unamuno ha vivido los 14 años que era rector. Ten en cuenta que Miguel de Unamuno ha ido viviendo en sucesivas casas de alquiler en la ciudad, que la familia ha ido aumentando y que la posibilidad de reclamar esta casa a él le viene estupendamente. Es una casa grande y espaciosa, perfectamente bien situada, cerca del edificio histórico, cerca de Anaya. Y efectivamente, como dice en el vídeo, él se sitúa allí con sus 5 hijos y ahí nacerán los últimos 4 hijos. Fue el primer rector que la ocupó y el único. El único. Yo creo que por eso Antonio Tobar se tomó como un objetivo personal, ¿no? El convertir lo que en la ciudad se conocía siempre como la rectoral o la Casa de la Parra, pues en Casa Museo Unamuno. La Universidad de Salamanca disponía de ese edificio, construido en el siglo XVIII, lo recordamos también en el vídeo, pero se ha ido ampliando con el paso de los años, se ha ido enriqueciendo todo ese legado y eso ha sido posible pues, gracias a las sucesivas donaciones, a las constantes incorporaciones pues, de su obra, de sus recuerdos, enseres, mobiliario. Claro, cuando la casa se crea, el espacio institucional que hoy todavía conocemos como Salón Rectoral existe con patrimonio noble de los siglos XVI y XVII. Cuando se crea la casa, la familia lo que hace es que traslada desde la casa de la calle Bordadores, donde él ha muerto, pues todo el mobiliario en seres y, muy importante, la biblioteca personal y el archivo. Qué importante, ya que lo mencionas, el papel de la familia. Sí. Hoy nos acompañan varios de sus miembros. Qué importante el papel y qué ejemplo de generosidad, de participación, de entrega, por todo lo que han colaborado a lo largo de este tiempo y por cómo lo siguen haciendo todavía hoy, ¿no? Sí, hay que tener en cuenta que cuando se crea la casa, ya la universidad contrata a una de las hijas, a Felisa. La Felisa se traslada a la casa a vivir y digamos que es un poco la primera directora de la Casa Museo, ¿no? Porque actúa como responsable y custodio del fondo y también como difusora del legado de su padre. Un momento importantísimo que yo siempre destaco porque es muy definitorio de cómo es la familia Unamuno, es lo que se ha aludido en el vídeo, la venta al Estado de todo el archivo del padre con la condición de que quede depositado en la Casa Museo. Y desde entonces, pues la familia ha seguido aportando con pequeñas, medianas y grandes donaciones. Y sobre todo, Ana, yo creo, a mí me gusta destacar que la familia acude a todos los actos que organizamos con el mismo entusiasmo con el que le ponemos nosotros organizándolos. De hecho, hoy hay una representación familiar. Ellos saben, son conscientes de que forman parte de la vida diaria de la casa y, desde luego, forman parte de mi vida personal. Y gracias a ellos y a ese legado y a esas donaciones, pues podemos, cuando entramos en esa casa museo, acceder al Unamuno más íntimo y personal. Claro, ten en cuenta que toda casa museo, una de las cosas que tiene es una especie de santuario, porque realmente nosotros custodiamos el aire y la intimidad de nuestro autor. Y efectivamente, cuando alguien visita la casa, lo que está haciendo es adentrándose en esa intimidad de Miguel de Unamuno y que conoce cosas que normalmente si no conocería, como las aficiones a las que también ha aludido el vídeo, todas que empiezan a partir de su infancia, las pajaritas que él debe hacer por obligación porque le pilla la Tercera Guerra Carlista en Bilbao, su madre evidentemente no le deja salir y ahí empieza a hacer pajaritas para jugar con su primo, los dibujos, que es una afición que también mantendrá a lo largo de toda su vida, o incluso el ajedrez, que él reconoce que llega a ser una pasión enfermiza y que se distancia y se aleja, pero que se mantiene a lo largo de toda su vida. Y es curioso, porque estas 3 aficiones, Unamuno se las va trasladando, ¿verdad?, a sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos, incluso ahora mismo hay un tataranieto muy arriba en el mundo del ajedrez. Visitar la Casa Museo Unamuno nos permite también pues, conocer ese perfil poliédrico, por decirlo de alguna forma, nos permite compartir al Unamuno filósofo, escritor, rector, intelectual, escritor, articulista. La Casa Museo Unamuno es el modelo de casa perfecto, ¿no? Porque tenemos la suerte de tener esa parte de hogar
esa parte musealizada y la parte del archivo que es muy potente, ¿no? El archivo y la biblioteca. Y nuestros investigadores pues, son tan poliédricos como su propio autor, porque proceden de todas las partes del mundo y porque estudian todas las diferentes facetas de Miguel de Unamuno. Ahora mismo, por ejemplo, es interesante destacar una relación de Unamuno con la mujer, que es un proyecto que va a dar unos frutos muy interesantes, la presencia de Miguel de Unamuno y la influencia en Europa durante la Primera Guerra Mundial o el rescate de muchos poemas todavía inéditos. Por ejemplo, a veces cuando hablamos de museos pensamos o creemos que son espacios un tanto estáticos, cerrados. El centro, la Casa Museo Unamuno, está muy viva, constantemente promueve actividades, desarrolla proyectos, mesas redondas, todo tipo de actividades culturales, exposiciones, publicaciones, un sinfín de iniciativas. No nos vamos a entretener, pero hay pues iniciativas muy, muy ambiciosas. Sí, nos ha costado entrar en la ciudad, porque nosotros no queríamos solamente ser un centro de estudio, queríamos ser un centro abierto y estar presentes como cualquier panorama cultural de la ciudad, ¿no? Y efectivamente son muchos los actos, pero yo destacaría 3, si me lo permites. Sí. El primero, uno que se va a producir ahora y que llevamos ya algunos años haciéndolos con un gran éxito, y es un trabajo que hacemos en colaboración con el Ayuntamiento, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura, unos paseos unamunianos donde un actor muy conocido, que además creo que está aquí presente con nosotros, se caracteriza de Miguel de Unamuno y acaba la visita en la casa. Para nosotros eso es muy importante porque lo que queremos realmente es captar a la población joven. Segundo, pues una iniciativa que hemos empezado hace poco con el CEFIE, con el Centro de Formación de Profesorado, muy interesante. Y tercero, un proyecto que especialmente me encanta y que tiene que ver con la inclusión, con la atención a la diversidad, con un proyecto de trabajo estupendo que llevamos unos años haciendo con Asprodes, destinado a las personas con discapacidad intelectual. En la casa tenemos mucha dificultad para la inclusión de discapacidad física, pero no así la intelectual. Y este proyecto con Asprodes, donde se participó la familia, la casa, también la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Villalar, consistió en un proyecto precioso de adaptación a lectura fácil de 3 cuentos de Unamuno, y la Fundación Villalar nos facilitó todo lo que pudo para que esa obra pudiera ser editada en una colección preciosa que se llama Cantos Rodados, que yo no sé si ha seguido, pero que realmente vale la pena porque creo que ahora la sociedad va por ahí. Es, como recordabas, un espacio también de estudio, de investigación, que atrae a investigadores que llegan de todo el mundo y que vienen buscando. Vienen buscando cosas diferentes, vienen con un sentido reverencial. Ten en cuenta que para ellos es algo casi que mágico poder estar trabajando con fondos originales en un espacio donde realmente Unamuno vivió. Porque entrar, pasear por la casa, como hacíamos de forma simulada en este vídeo, te permite también acercarte a ese carácter, a esa personalidad tan rica y a la vez tan contradictoria, porque buena prueba de ello pues es cómo logra ser un intelectual reconocido a nivel local, provincial, nacional, europeo, internacional incluso, pero sin dejar de vivir su entorno más cercano como hombre de provincias. Sí, y eso también tiene esa dicotomía, ¿no?, de hombre totalmente asentado en una ciudad pequeñita como es Salamanca, participando de las tertulias del Novelty, del Casino, paseando, haciendo pequeñas excursiones, pero luego date cuenta de que Unamuno llenaba los salones públicos, los espacios públicos de la gente para escucharlo, y que había ávidos lectores que estaban esperando impacientes sus cientos y cientos de artículos en prensa nacional y extranjera. De manera que es cierto que Unamuno es un referente europeo apabullante, diría yo. ¿Y quizá por eso sigue trascendiendo tanto su figura? Sí, porque además Unamuno sigue siendo una referente en el sentido de que sus valores siguen siendo, desde luego, parte de nuestra universidad, ¿no? El cuestionarse lo que hay a nuestro alrededor, el aplicar la razón, la crítica, la duda, el discutir, no en el sentido gruñón de discutir, sino en el sentido de debate, que yo creo que eso es realmente lo que es la universidad, ¿no? ¿Qué queda pendiente? ¿Qué le falta a la Casa Museo Unamuno? Le falta alguna intervención arquitectónica que yo creo que va a mejorar muchísimo la visita, y le falta algo muy importante desde el punto para una archivera bibliotecaria, que es el continuar y acabar la digitalización de los fondos del archivo e iniciar y acabar la digitalización de los libros de la biblioteca personal. Muchísimas gracias, a ti, Ana. Podríamos hablar y mucho de este centro, pero ustedes, nos consta, a quienes están esperando de forma muy especial
especial es al gran actor que nos acompaña hoy, a José Luis Gómez, para vivir intensamente esa dramatización, vencer y convencer textos en vida de Miguel de Unamuno. Enseguida les dejamos con él, pero yo antes, si me lo permiten, un aviso, por favor, apaguen los móviles, intenten evitar hacer fotos, grabar con el vídeo, por dos motivos, porque van a disfrutar mucho más del espectáculo, lo van a vivir mucho más intensamente y porque, créanme, José Luis interrumpiría su interpretación en el momento en que, bueno, pues vea a gente sacando fotos o son los teléfonos. Así que, por favor, están a tiempo, dispónganse a disfrutar, como lo vamos a hacer todos, de este momento tan especial que nos hace revivir lo que aquí ocurrió en este espacio, que también tiene mucho de simbólico y de mágico, como es este Paraninfo de la Universidad. Les dejamos con José Luis Gómez, que lo disfruten y mucho. Estáis esperando mis palabras. Me conocéis bien y sabéis que soy incapaz de permanecer en silencio. A veces, quedarse callado equivale a mentir, porque el silencio puede ser interpretado como aquiescencia. Se ha hablado aquí del imperio español, de las esencias históricas de la raza, de guerra en defensa de la civilización occidental cristiana. Ya hablé yo hace meses de la necesidad de salvar la civilización occidental cristiana. Pero no, la nuestra es solo una guerra incivil. No son unos españoles contra otros, sino toda España, una contra sí misma. Un suicidio colectivo. Nací arrullado por una guerra civil. Y sé lo que digo. Vencer no es convencer, y hay que convencer, sobre todo. Pero no puede convencer el odio que no deja lugar a la compasión, ese odio a la inteligencia que es crítica, discriminadora, inquisitiva, pero no de inquisición. Dejaré de lado la ofensa personal que significa la repentina expresión contra vascos y catalanes. Se las ha comparado con cánceres en el cuerpo sano del país. Se les ha llamado la anti-España. Pero ¿cómo puede ser eso? Unos y otros somos españoles y con la misma razón pueden ellos decir otro tanto. Aquí está el señor obispo, que lo quiera o no, es catalán, nacido en Barcelona. Y yo, un vasco, nacido en Bilbao, llevo toda la vida enseñándoos la lengua española que muchos desconocen. Eso sí es imperio, el de la lengua española y no... ¡Viva España! España es hoy un manicomio suelto. Bolchevismo y fascismo son las dos caras cóncava y convexa de una misma enfermedad mental. Se ha hablado aquí del imperio español, de las esencias históricas de la raza, pero hoy no celebramos una fiesta étnica.
Celebramos el Día de la Lengua, eso sí es imperio, el de la lengua española, hablada por Rizal, tan español como sus verdugos. Vencido, sí. Convencido, ¿acaso? Pero convertido, no. ¡Viva la muerte! ¡Viva la muerte! Acabo de oír el grito de viva la muerte. Esto suena lo mismo que muere a la vida. He de deciros que esta paradoja me parece ridícula y repulsiva. El general Millán Astray es un inválido de guerra. Es un héroe de guerra. También lo fue Cervantes. Pero los extremos no se tocan, ni nos sirven de norma. Por desgracia, hoy tenemos demasiados mutilados en España, y si Dios no los remedia, pronto habrá muchísimos más. ¡Traidor! ¡Rojo! ¡Viejo! Un inválido que carezca de la grandeza espiritual de Cervantes se sentirá aliviado al ver cómo aumentan los mutilados a su alrededor. El general Millán Astray quiere crear una España nueva, pero a su propia imagen. Por eso lo que desea ver es una España mutilada. ¡Muera la inteligencia! Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero no convenceréis porque convencer significa persuadir, y para persuadir necesitáis algo que os falta: razón y derecho. Que permanezca en su domicilio bajo arresto militar. 1 de diciembre de 1936. Recluido en su casa, Miguel de Unamuno escribe sus últimos poemas. Horas de espera vacías. Se van pasando los días sin valor y va cuajando en mi pecho, frío, cerrado y deshecho, el terror. Se ha derretido el engaño, alimento me fue antaño. Pobre fe, lo que ha de serme mañana. Se me ha perdido la gana, no lo sé. Cual sueño de despedida, ver a lo lejos la vida que pasó, y entre brumas en el puerto espera muriendo el muerto, que fui yo. Aquí mis nietos se quedan, alentando mientras puedan respirar, la vista fija en el suelo. ¿Qué pensarán de un abuelo singular? 13 de diciembre de 1936. Fragmento de una de sus últimas cartas. Destinatario, su amigo Quintín de Torre. Señor don Quintín de Torre, acabo de recibir, mi querido amigo y cobilbaíno, su nueva carta. Y quiero contestarle sin dejar que se me enfríe el ánimo.
Me dice usted que su carta, como todas las que escribe desde ahí, van abiertas, que así se lo recomiendan, y es por la censura. Lo comprendo. Yo, por mi parte, cuando escribo, calculo que esa censura puede abrir mis cartas, lo que, naturalmente, usted me conoce, me mueve a gritar más la verdad que aquí se trata de disfrazar. Le agradezco las noticias que me da, pero en cuanto a eso de que los rojos, color de sangre, hayan sacado los ojos, el corazón y cortado las manos a unos pobres chicos que cogieron, no se lo creo, y menos después de lo que me añade. Esto es cosa cierta. Lo atribuyo viniendo en carta abierta y censurada a la propaganda de mentiras y hasta exageraciones que los blancos, color de pus, están acumulando sobre una cierta base de verdad. Me dice usted que esta Salamanca es más tranquila. Pues aquí está el caudillo. Tranquila. Aquí no hay refriegas de campo de guerra, ni se hacen prisioneros de ellas, pero hay la más bestial persecución y asesinatos sin justificación. En cuanto al caudillo, supongo que se refiere al pobre general Franco. No acaudilla nada en esto de la represión, del salvaje terror de retaguardia. Deja hacer esto. Lo de la represión de retaguardia corre a cargo de un monstruo de perversidad, ponzoñoso y rencoroso, que es el general Mola, el que sin necesidad alguna táctica hizo bombardear nuestro Bilbao. Ese desánico no ha venido al revés de Franco, sino a vengar supuestos agravios de tiempo de la dictadura primo-riverana y a satisfacer los odios carlistas de los que en las anteriores guerras civiles se ensañaron con nuestro Bilbao. Ahora, sobre la base
desgraciadamente cierta, de lo del Frente Popular, se empeñan en meter en él a los que nada con él tuvimos parte, y andan a vueltas con la Liga de los Derechos del Hombre, con la masonería y hasta con los judíos. Claro está que los mastines, y entre ellos algunas hienas de esa tropa, no saben ni lo que es la masonería, ni lo que es lo otro, y encarcelan e imponen multas que son verdaderos robos y hasta confiscaciones. Y luego dicen que juzgan y fusilan. También fusilan sin juicio alguno. Claro que los jueces carecen de juicio, estupidizados en general por leyendas disparatadas. Y esto es cosa cierta, porque lo veo yo y no me lo han contado. Han asesinado sin formación de causa a 2 catedráticos de universidad. Uno de ellos, discípulo mío, y otros, últimamente al pastor protestante de aquí, por ser masón. Y amigo mío, a mí no me han asesinado todavía estas bestias. Qué cándido y qué ligero anduve al adherirme al movimiento de Franco. Vencerán, pero no convencerán. Conquistarán, pero no convertirán. Lo que le digo desde ahora es que todos los buenos y nobles patriotas españoles inteligentes, que sin haber tenido nada que ver con el Frente Popular, están emigrados, no volverán a España, no volverán, no podrán volver, como no sea a vivir aquí desterrados y envilecidos. Esta es una campaña contra el liberalismo, no contra el bolchevismo. Todo el que fue ministro en la República por
de derechas que sea, está ya proscrito. Hasta a Gil Robles, figúrese, a Gil Robles le tienen desterrado. Unos días que pasó aquí, en su pueblo, hace poco tuvo que estar recluido en casa de un amigo. Como yo estoy recluido en la mía, y basta. Haga usted de esta carta el uso que le parezca, y si el pobre censor de esa quiere verla, que la vea, y si le parece, que la copie. Pobre España. Y no vuelva a decir arriba España, que este se ha hecho ya santo y seña de arribistas. Reciba un abrazo. Miguel de Unamuno. ...28 de diciembre de 1936... Día de los Inocentes... ...3 jornadas antes de su muerte. Morir soñando, sí. Mas si se sueña morir, la muerte es sueño, una ventana hacia el vacío, no morir, nirvana. Del tiempo al fin la eternidad se adueña. Vivir el día de hoy bajo la enseña del ayer deshaciéndose en mañana, vivir encadenado a la desgana, ¿es acaso vivir? ¿Y esto qué enseña? Soñar la muerte no es matar el sueño. Vivir el sueño no es matar la vida. ¿A qué poner en ello tanto empeño? Aprender lo que al punto al fin se olvida, escudriñando el implacable ceño. Cielo desierto del eterno dueño.